Fracturas en el infante. La fractura en el infante. Vamos a ver aquí. A ver si puedo. Un rato. Ahora sí. Bien. En cuanto a fractura en el infante, lo importante es lo siguiente. Primero, el abuso infantil. Y es que las fracturas, bueno, sí son importantes en cierta medida, pero más aún es el contexto en el que el paciente recibió su lesión, y estamos hablando de pacientes, pues, que en teoría no podrían defenderse solos y necesitarían hasta cierta edad la protección de los mayores. Entonces, el maltrato infantil se presenta en muchas formas, ¿sí? Siempre que nosotros hablamos o pensamos en abuso infantil, pensamos en algún tipo de maltrato sexual y probablemente pensemos en violación, ¿sí? Pero, pues no es del todo. Hay distintos tipos de maltrato. Se encuentra el psicológico, el físico, el sexual, entre otros. Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado. Como nosotros trabajamos con traumatismos, pues sí, en la mayoría de los casos estamos en contacto con abusos físicos, pero debemos estar alertas como para identificar otros posibles tipos de abuso, ¿sí? Obviamente que hay una formación muy precaria del médico en cuanto a esto y las documentaciones, es decir, si no tenemos un registro informatizado de ciertas cuestiones, nunca se va a poder lograr tener una buena documentación de estos casos. Entonces, probablemente muchos de estos niños no puedan ser identificados en el transcurso de sus consultas. Y siempre hago una pausa para comentar que el sistema sanitario público y privado de Argentina está muy bien preparado para estas cuestiones. La anamnesis, por ejemplo, en esos países, dos personas no sean quienes dicen ser. O sea que las dos personas que aquí entren son falsas. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a mentir a todos. Estos dos son los falsos. Spadacio Marcos y María Giovanna. Muy bien. Entonces, mucho ojo con esto, que en cierta medida, en ciertas situaciones, la vida de los niños pueden pasar por nuestras manos. Según la Real Academia Española, nosotros hablamos de un abuso cuando hacemos uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien, ¿sí? Y en segunda instancia, la segunda definición, hacer objeto de trato deshonesto a una persona que, por A o B situación, se encuentra en una condición de menor experiencia, fuerza o poder, ¿sí? Abuso de un menor. En este caso hablamos de, podría darse la situación padre-hijos, adulto menor, jefe, empleado, etcétera, ¿sí? La Real Academia Nacional de Medicina de España, pues, ya hace una definición un poco más completa. Vamos a ver si alguien viene acá. Sí. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Bien. Entonces, ¿qué dice la Real Academia Española? Dice que la acción o la omisión intencionada, ¿sí? Ya se encuadra dentro de lo que es un abuso. Nosotros podemos abusar o
podemos dejar que ocurra un abuso, entonces estamos, si lo hicimos intencionalmente, entonces estamos incurriendo o siendo cómplices al menos del abuso. Puede ser por parte de una persona o puede ser por parte de un grupo de personas, ¿sí? Y ya saben, hay países donde corresponder a una minoría étnica podría de repente poder ser motivo para que ocurran estas situaciones. Y el grupo de personas puede ser una familia o una sociedad misma. Esto puede llegar a incidir de manera negativa en el niño físicamente, que es obvio porque nosotros vamos a ver signos y síntomas, pero también existen cuestiones mentales, sutiles, que pueden pues socavar la vida del paciente, del niño en este caso. Las agresiones pueden ser físicas, graves o menos graves, e inclusive producir la muerte de nuestro paciente, ¿sí? Y pueden pasar por distintos tipos de abuso, o sea, pueden ser sexuales, eh, psíquicos, psicosociales, físicos, ya dijimos esto. Entonces, inducir a la prostitución a un menor, pues es un abuso infantil. Inducir a la drogodependencia es un abuso infantil. Venderle alcohol o cigarrillos a un niño o un menor de edad también se encuadra dentro de esto. ¿Ya? Utilizar al niño para pedir dinero en la calle también. Hacer trabajar a un niño también. Involucrar al niño en cuestiones de guerra también. Prácticas rituales, que no sería raro, ¿sí? Siempre hay alguna que otra noticia. Abandonar al niño, vejaciones, insultos, inclusive el acoso escolar. En cuanto a práctica ritual, siempre me viene a la mente este documental de Netflix que se llama ¿Dónde está Evandro? ¿Puede ser? ¿O me equivoco? La verdad que la cuestión de la cámara en general, hay universidades que piden que estén abiertas, ¿sí? Yo no les pido que estén abiertas las cámaras porque sé que van a aparecer sobre la almohada, entonces mejor nomás con las cámaras cerradas. A ver. Y acá hay a ver si encuentro esta serie porque es muy interesante. Básicamente, un niño desapareció y fue un asesinato creo que fue en el estado de Paraná. Y bueno, fue cometido al final por Evandro, se llama, ¿verdad? Fue cometido al final por gente de Globoplay. Por ejemplo, creo que era el intendente municipal. O sea, gente que uno no pensaría que pueda cometer algún tipo de abuso, pues podría tranquilamente realizarlo. Quiero que se quiten esa idea de la cabeza de que el pobre es la raíz de todos los males de la sociedad. ¿Sí? No solamente esas cosas suceden en los estratos menos favorecidos de la sociedad, ¿ya? Tenemos dos grandes grupos, dijimos maltrato por acción y maltrato por omisión, ¿sí? Por acción, maltratar físicamente. Acá se incluye lo que es el maltrato fetal y allí nosotros hablamos de una embarazada ingiriendo alcohol, pues hace mal al feto. Ingiriendo drogas hace mal al feto. Y aquí, a discusión, algo que está muy sobre la mesa de nuestra sociedad hoy en día, que es el aborto, ¿sí? Ya dejo, cada uno puede pensar, ¿sí? Como quiera, pero algunos sí la incluyen como algún tipo de maltrato fetal y otros, pues, tienden a decir que hasta cierto tiempo sí, desde cierto tiempo no. Ya dejo a consideración de ustedes eso. Maltrato por omisión, podemos dejar, taparnos los ojos y dejar que ocurra, ¿sí? Puede haber abandono físico, afectivo, educativo e inclusive por parte de un Estado con sus políticas de gobierno o con sus ausencias de políticas podrían estar condicionando a ciertos grupos de niños a algún tipo de maltrato situacional, ¿sí?
El ejemplo que pongo siempre es, no siempre, pero algo que contraste, y es el caso de, ahí Luis nos comparte el caso de Bandro. Sí, este es muy interesante. Creo que en los 90 fue esto, y había una serie de niños en varias partes del mundo que habían desaparecido, ¿sí? En distintos contextos. Bien, en el caso de Paraguay, en Asunción, en una educación, en una institución educativa que era de gente de mucho dinero, ¿sí? Ocurrió caso de abuso sexual, ¿ya? Conmocionó a toda la sociedad, todo el mundo, pues, exigió justicia, etcétera, etcétera. Nunca nadie se conmocionó cuando los niños indígenas en las calles, ya hace años, ahora no veo tantos en Ciudad del Este, eran víctimas de abuso sexual sistemático. Entonces, nosotros elegimos cuándo escandalizarnos y cuándo no, pero como médicos debemos eliminar esas barreras y empezar a buscar objetivamente en los pacientes algún tipo de señal de maltrato. Fíjense, en esta foto es la foto de la plancha que quemó la piel de un niño. Entonces, debemos tener en cuenta que, voy a marcar acá para que sea un poquito más, fíjense, la mayor parte de las veces puede pasar desapercibido un abuso, ¿sí? Puede ocurrir esta plancha y luego una fractura y luego una lesión y luego una contusión, ¿sí? Puede ser, sí, casi en el 50% de los casos van a existir lesiones recurrentes y si nosotros no identificamos probablemente uno de 10 niños que aparezcan de caso de abuso, este ya sea muerto, ¿sí? Un caso letal. Entonces, cuando nosotros vamos a sospechar de un maltrato, ¿sí? En todos los bebés o niños, algunos libros dicen hasta los 1 año, otros hasta los 2 años, con fracturas. Un niño no puede tener una fractura, ¿sí? Porque podría ser por acción o por omisión. Entonces, en ciertos casos obviamente existen accidentes, pero en muchos podría haber falta del debido cuidado o una acción directa de maltrato físico sobre el niño. Entonces, cuando tenemos un hueso largo, como por ejemplo el fémur, durante el primer año, y hay libros donde dice durante el segundo año, podríamos sospechar que fue agredido por otra persona, ¿sí? Entonces, muchas de las fracturas de las diáfisis de fémur se van a deber a esto, ¿sí? Entonces, ya sabemos que en un hospital o en el medio en el que nos desenvolvamos, probablemente tengamos un asistente social. Y nosotros debemos ir compartiendo con ese asistente social nuestras opiniones y observaciones acerca de un paciente, ¿sí? Y el asistente social probablemente haga seguimiento, ¿sí? Y bueno, recordar siempre que el abuso puede darse en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier nivel socioeconómico. No importa si pues trabaja en la calle o trabaja en un banco o es un abogado o es un médico, cualquiera de estos puede incurrir en esto, o sea que no existe nivel socioeconómico. Como pueden ver, a este niño, si se fija en este brazo, está con una tumefacción bastante notoria, ¿sí? Nosotros debemos ver cómo está su brazo, si puede moverlo, si no puede moverlo, cómo están partes blandas, la piel, ¿sí? Y siempre recordar que no necesariamente una fractura vaya a ser necesaria para que exista abuso. Probablemente primero haya lesiones en piel, segundo haya lesiones en músculos,
¿sí? Y tercero, y en último caso, recién nosotros podamos tener lesiones en huesos. Entonces, no esperar una fractura para sospechar o para determinar un abuso infantil, ¿sí? A ver qué dice aquí. Kelly nos dice, repercutió aquí en Fuego Azul, en la Globo, hace unos meses atrás. Mm, ¿Qué caso fue Kelly este? ¿Qué caso fue el que apareció en las noticias? A ver qué dice. Que Luciana dice que tristeza, sí, la verdad que es muy triste. Teodoro Pinto nos dice que en el Brasil tenemos la ley número 14.344, ley Henry Borel. Ya entiendo. Puede incriminar al médico por omisión dolorosa en caso de que haga constatar lesión, maltrato menor de 14 años de por él. Tiene el deber de presentar a la autoridad policial, serán responsables del crimen que ocurrió. Esto es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno que exista un marco legal así que proteja a los niños. Entonces, esas son cuestiones que muchas veces necesitan los médicos, porque hay veces que los médicos ya no quieren ver. Y me refiero a que vemos tantas cosas feas que después nosotros ya nos cansamos de los problemas y entonces lo más fácil es mirar a otro lado, pero no debe ser así. Es bueno que exista un marco legal que proteja al niño. Y fíjense en esta radiografía. Esta radiografía nos muestra una fractura en este fémur, fragmento proximal, fragmento distal. Y acá está el otro fémur, pero no se está viendo del todo. Entonces acá vemos una fractura en este fémur y dijimos, si tenemos una fractura en un niño menor de 2 años, vamos a sospechar sí en un maltrato infantil, en un abuso físico infantil. ¿Sí? Y bueno, en diagnóstico por imagen, ustedes ya van a saber que no va a variar mucho, 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 pero sí, aquí hay algo que les podría preguntar y es lo siguiente. La pregunta viene así. ¿Cuáles son las proyecciones que podrían salir pedir en caso de sospecha de abuso infantil? ¿Sí? Esto es algo que yo quiero que ustedes sepan porque ustedes van a recibir niños y van a tener que pedir las radiografías correspondientes. ¿Sí? Entonces, ¿me están siguiendo? Avísenme si me escuchan, si me caigo, si no me caigo. Bien. Bárbara Artman. Bien, estamos bien. Entonces, aquí están las proyecciones que yo les voy a preguntar, sí, que me gustaría preguntar y son una radiografía AP de tórax, porque esta radiografía nos va a delatar fracturas costales, es decir, en las costillas, ¿sí? AP lateral de los 4 miembros, ¿sí? Y una lateral de cráneo, porque también podríamos tener lesiones en cráneo que se evidencien en la radiografía. Entonces, para responder aquí, les voy a decir que las proyecciones son 1, lateral o perfil de cráneo, la que deberían pedir. 2, en segunda instancia, una AP anteroposterior de tórax, y ya saben por qué. Aquí nosotros queremos ver fracturas costales, es lo que nosotros queremos ver. Y en tercera instancia es AP y lateral de los 4 miembros. Los 2 miembros superiores y los 2 miembros inferiores. ¿Ya? Entonces aquí tienen una pregunta que es muy importante que ustedes conozcan la respuesta, porque de esta manera podríamos estar eventualmente detectando ciertas lesiones. ¿Sí?
Ustedes ya conocen la gammagrafía ósea, sí o no. Yo ya les había dicho que se hace esta gammagrafía ósea se refiere como centellografía ósea en los materiales de reválida, ¿sí? Le aplicamos, administramos al paciente un radioisótopo, un contraste de radioisótopo, y ese contraste se va a acumular en zonas como, ¿sí? El contraste, que tiene un isótopo radiactivo, se acumula en zonas donde hay infecciones, donde hay fracturas, ¿sí? Ocultas o por estrés, y entonces esto nos va a permitir pues detectar también ciertas lesiones. No se usa mucho, obviamente. Vamos a ver acá si encuentro una fractura, gamografía. Vamos a ver si tenemos una imagen acá para demostrarles cómo sería la proyección y ven de repente, a ver, esta imagen. Aquí, por ejemplo, la imagen no sé si puedo agrandarla, pero hay puntos donde se va a concentrar, van a ver la concentración de este radioisótopo y se puede deber a una inflamación, a una infección, a una fractura que no se puede ver en una radiografía convencional, pero no se utiliza mucho. Esto sí me gustaría que ustedes sepan a cabalidad, ¿ya? Y bueno, las fracturas que son de huesos largos, siempre tenerlas en cuenta. Fracturas de diáfisis, siempre, humeral, femoral, etcétera. Y miren que nosotros pues tenemos todo lo que es el tórax. También el tórax es muy importante vigilar porque generalmente es la parte que queda más expuesta a patadas, a golpes, costillas, ¿sí? Todo lo que protege los órganos vitales. Escápula, las vértebras pueden verse lesionadas, entre otras cosas, ¿sí? Entonces aquí tenemos que costillas, escápula, clavícula, ¿sí? Vértebras, todo eso. Si tenemos fracturas bilaterales, es decir, los dos miembros inferiores o los dos miembros superiores, altas sospechas de abuso infantil, fracturas de cráneo, siempre sospecha de fractura, disculpen, abuso infantil. Y bueno, fíjense que las fracturas en varias edades ocurren en poco porcentaje. Es decir, a los 2 años tuvo una fractura de diáfisis, a los 5 años una fractura de costilla. No es muy frecuentemente esto porque el paciente va a tener contusiones en partes blandas y no necesariamente una fractura, ¿sí? Es importante registrar la fecha de las fracturas y obviamente tener acceso a los registros, cosa que es un poquito difícil aún en el caso al menos de este país, ¿verdad? Y como ustedes saben, aquí está el cartílago ovisario, ¿sí? Y el cartílago ovisario puede dañarse. Y hay un patrón que se considera clásico de las fracturas por maltrato y es esto. Asciende la lesión y acá queda atrapado un pequeño fragmento que es denominado fragmento de Thurston-Holland, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar esto en otra clasificación, ¿ya? Y les voy a mostrar las preguntas que me gustaría que ustedes, o los objetivos que me gustaría que ustedes puedan conocer. Entonces, les estoy mostrando acá enseguida. Fíjense, tenemos una fractura de clavícula que tiene aquí un callo óseo. Fractura en escápula que formó un callo óseo. Fractura, callo óseo en relación a una fractura de costilla. Lesión en cráneo, ¿sí? Por traumatismo a causa de un maltrato infantil.
¿Y esto qué es una epifisiolisis? Es decir, esta cabeza ha perdido, o sea, digamos, desplazado. Aquí está su diáfisis, entonces hubo un desplazamiento también por maltrato infantil. Aquí esto se trata de lesiones múltiples, en estos casos fracturas, por un caso de abuso infantil. ¿Ya? Esta es la parte distal del húmero. La parte distal del húmero, pues, ustedes saben, se llama epífisis y tiene aquí una porción de cartílago articular que es el que se lesiona. Por eso es que tenemos el desprendimiento y lesión de ese cartílago fisario y esto se llama epifisiolisis. Es un término que quiero que ustedes manejen, se llama epifisiolisis, ¿sí? Cuando hablamos de epifisiolisis hablamos básicamente de una fractura del cartílago fisario, ¿sí? Fisarios, sin S. Cárdula del cartílago fisario con o, o sin desplazamiento de la fisis, ¿sí? Entonces, en la epifisiolisis tenemos una fractura del cartílago fisario con o sin desplazamiento de la fisis. Y allí le pregunto, y bueno, a cualquiera de ustedes, ¿recuerdan el concepto de fractura? ¿Pueden escribir el concepto de fractura? A ver si recuerdan. Pérdida de la continuidad ósea, interrupción de la continuidad ósea y o cartilaginosa, ¿sí? Entonces allí, como dice, dijo bien la compañera, le dijo bien el compañero Gabriel, pero también Candice hizo este agregado que es o cartilaginosa. Y en este caso nosotros hablamos de o cartilaginosa y aquí se cumple el concepto, ¿sí? Entonces, algunos tips para que puedan ustedes manejarse. No importa si son traumatólogos, no importa si son pediatras, no importa si tienen mucha experiencia o poca experiencia. Cuando ustedes tienen la idea de que un niño pudo haber sido víctima de un abuso físico o está siendo víctima de un abuso psicológico, por ejemplo, deben comunicar a un asistente social su impresión, ¿sí? Siempre. Si no estamos seguros, pues pedimos ayuda a personas con mayor experiencia, como lo son los pediatras, ¿sí? Entonces, aquí hay un eh, algo particular, ¿sí? Este cuarto punto, los padres de los niños con lesiones accidentales aceptan las averiguaciones y explicación del motivo. Voy a aclararles cómo se interpreta eso. Me imagino que muchos de ustedes tienen hijos, ¿sí? Y eh, me imagino que muchos de esos hijos han caído de la cama y se golpearon la cabeza, ¿sí? Es algo que suele pasar, ¿ya? ¿Le pasó a alguien eso? ¿Que su hijo haya caído de la cama y se haya golpeado la cabeza? Sí, a Luciana le pasó. Entonces, generalmente cuando se golpea la cabeza, y peor si estudias medicina y los médicos, y como médico sabes los signos de alarma y te empezás a preocupar, a preocupar, a preocupar, a preocupar, y te vas a consultar al doctor porque se cayó de 50 centímetros de altura, ¿sí? Y vos querés que le hagan una tomografía axial computarizada de cráneo para ver si tiene algún tipo de hematoma o algo así, ¿sí? Eso es un padre que es inocente, ¿sí? En un padre que es inocente, él va a hipermagnificar la situación, ¿sí? Sin embargo, en un padre o en unos padres que no
que saben que hicieron mal, que saben que cometieron un maltrato físico, ellos tratan de disminuir todo, ¿sí? Entonces, le rompió el fémur con una patada, pero ellos siempre dicen, solo se cayó de la cama, ¿sí? No fue nada, ¿sí? Pero solamente ibuprofeno, ¿sí? Entonces siempre están tratando de disminuir las cuestiones en relación al contexto en el que sucedió la lesión, ¿sí? Entonces, eso a tener muy en cuenta. Epifisiolisis, ya hablamos, estamos hablando de la lesión o fractura del cartílago fisario. Y ustedes saben que esa fisis o cartílago fisario pues sirve para el crecimiento. Básicamente va a haber crecimiento longitudinal de los huesos largos a partir de esas estructuras, ¿sí? Y acá hay otro objetivo fundamental que eh, otro objetivo fundamental que yo quiero que sepan, ¿sí? A ver, voy a buscar un sonido especial. Bueno, entonces ya saben, como yo no puedo decir, por ejemplo, esto va a salir en el examen, no, esta va a ser la forma en la que les voy a decir que esto es muy importante, ¿sí? Un sonido de pato, ¿está bien? Sonido de pato. ¿Dónde ocurre la fractura fisaria? ¿Sí? Y ustedes saben que existen varias capas, ¿sí? Germinales, las células pues son muy pequeñas, capa de células proliferativas, luego las células van agrandándose. Miren el citoplasma cómo va tomando mayor dimensión, el núcleo está pequeño siempre, ¿sí? Y luego la decalcificación cuando las células degeneran y acá ya hay hueso, ¿sí? ¿En cuál capa es que ocurre la lesión fisaria o la epifisiolisis? Es en la capa de células hipertróficas. ¿Ya está? ¿Entendieron eso o no? Un poco dice. Voy a hacer otra vez el sonido del pato porque eso es importante, ¿saben? Ese es el código para que sepan que eso puede entrar en el examen. Espero que no estén mirando estos los de la universidad porque me van a echar por falta de seriedad. Entonces, ¿dónde ocurre, en qué capa de la fisis ocurre la epifisiolisis? ¿En qué capa de la epífisis ocurre la epifisiolisis? Sí, pero ¿en qué capa? Eso, muy bien, hipertrófica. No quiero que me pongan la capa de las células gorditas, por favor, porque el año pasado sí me pusieron algo así y no es tan elegante. ¿Está bien? La elegancia en términos médicos, por favor. Entonces, esa es otra de las cuestiones interesantes, ¿sí? En este capítulo. El resto es más procedimental, más para su uso diario, ¿sí? Y acá hay otro. Esta es la clasificación descrita por Salter y Harris, ¿sí? Para describir la epifisiolisis. Y esto sí también es importante, ¿sí?
Ya está. ¿Cuál es la clasificación utilizada para, digamos que, estadificar las lesiones fisarias? ¿Ya? Entonces, esta es Salter y Harris. Salter Harris. Son dos personas que, bueno, no tuvieron hijos y le bautizaron a una clasificación de esta forma. Salter y Harris. Su hijo es categoría 1, 2, 3, 4 y 5, lesiones fisarias. ¿Ya? Van a poder, yo les voy a poner muchas opciones. Por ejemplo, podría ser así. ¿Qué clasificación se utiliza para la epifisiolisis? ¿Sí? Puede ser opción 1, Salter Harris. Opción 2, Bustilo Anderson. ¿Sí? Opción 3, Kearney Ostern. Opción 4, Deutschlander. Y ya saben que Salter Harris es pues la clasificación utilizada para, pues, digamos, describir una epifisiolisis. Y acá les voy a presentar pues los 5 grados. ¿Sí? Los 5 grados se describieron haciendo un acrónimo de las letras, ¿sí? Acá en este caso, Salter, ¿sí? Y bueno, cuando la lesión ocurre a lo largo, ¿sí? En línea recta del cartílago fisario, pues es el grado 1. El grado 2 es el clásico del abuso infantil que sube arriba y deja este fragmento. Este fragmento pues lleva el nombre de signo de Thurston-Holland. ¿Sí? Signo de Thurston-Holland. ¿Ya? Entonces, ese es el grado 2. El grado 3 no sube hacia arriba, sino desciende. ¿Ya? El grado 4 pues atraviesa. Se me trabó la lengua. Through everything. Arriba y abajo. ¿Ya? Entonces acá tenemos el grado 4. Y el 5, que las fuerzas son, voy a llevar acá esto, las fuerzas son ya en la misma dirección, sentido contrario, y aquí hubo una fractura indirecta por compresión. Aquí hay un aplastamiento de la fisis. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la que podría dejar más secuelas? Ustedes saben que a partir del cartílago fisario se va a crecer. ¿Cuál es la que podría dejar mayor secuela? Traten de no leer el material y analizar por qué. ¿Sí? ¿Cuál les parece que podría dejar secuelas? ¿Se dice secuelas? El de aplastamiento, ¿sí? Compresión, porque hay una destrucción difusa e inespecífica. ¿Sí? Entonces, exactamente hay una destrucción del cartílago. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso podría ser importante. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, el que deja una lesión?
o muchas secuelas, podría ser el 5, ¿sí? También a tener en cuenta en qué tipo se presenta el signo de Thurston-Holland, ¿sí? Recuerden que el signo de Thurston-Holland era uno de los signos que nos indican que pudo haber existido un abuso infantil, ¿sí? Tipo 2, ¿sí? Tipo 2. Thurston como tú en inglés, ¿sí? Número 2, ¿ya? Pueden llamarlo así entonces. Thurston-Holland es el grado 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser cuál es el menos agresivo? Y siempre va a ser el grado 1, ¿verdad? El tipo 1 va a ser el menos agresivo. Pero bueno, entonces allí ya tienen unos datos y tienen que conocer esta clasificación de Salter-Harris, que es bastante importante, ¿ya? Y bueno, para saber un poquito acerca del pronóstico de la lesión, ¿ya? Si nosotros tenemos una lesión con una fractura expuesta, esto es pasible de una infección, entonces es un pronóstico feo. Si hay mucho desplazamiento, el pronóstico no es lindo. Si tenemos muchos microfragmentos, el pronóstico no es lindo. En cuanto a la edad, cuando tenemos un paciente de 1 año con una lesión fisaria, es peor que un paciente de 18 años con una lesión, disculpan, de 16 años con una lesión fisaria, y me explican por qué. ¿Por qué eso es? ¿Por qué un paciente de 1 año con lesión fisaria es más grave que un paciente de 16 años con lesión fisaria? Bien, Milinda Scani Lazzarini. Sí. En los dos puede afectar, en los dos puede afectar el crecimiento óseo, es cierto. Sí, en los dos hay, estoy hablando de dos casos en el que hay todavía cartílago de crecimiento, pero es distinto, como dice el INE, que pase a los 16, que ya está cerca de consolidar completamente, de cerrar esa fisis, y como dice Emilian Dascani también, el de 1 año tiene 19 años para crecer mal, con deformidad. ¿Se entiende eso? Entonces, cuanto más joven pasa, entonces es peor, ¿ya? Más tiempo de deformidad. O sea, va a existir más tiempo para deformarse, ¿sí? Es por eso que una lesión en un niño es peor que en un joven o en un adolescente, ¿ya? Entonces, la localización. Mucho se crece en el fémur distal y en la tibia proximal. Entonces, si la lesión está en el fémur distal o en la tibia proximal, un miembro puede verse afectado notoriamente en su longitud. El miembro derecho puede crecer normal y el izquierdo puede quedar acortado en 3 centímetros. Y eso no es bueno, ¿sí? No es bueno para el miembro, no es bueno para la cadera, no es bueno para la región de la columna lumbar. Todo va a traer sus consecuencias porque hay una biomecánica alterada. Y también el método de reducción. Las fracturas que nosotros tenemos de epifisiolisis, ¿sí? En un principio es así. Nosotros aquí tenemos el hueso, acá, acá tenemos, disculpen, acá tenemos la fisis, ¿sí? Y cuando esto está desplazado, nosotros tenemos que tomar de esta manera, hacer la reducción y debemos aplicar 2 hilos de Kirchner. Aquí, suponiendo, y aquí. Lo tenemos que hacer de una vez. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer 2 lesiones en la fisis que hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intentos causando múltiples lesiones en la fisis. Entonces,
El procedimiento debe ser rápido, sin maniobras bruscas y el menor número posible de perforaciones. Finalmente, les presento una fractura muy común en el niño que fue descrita por Garland y Holmberg, que en la cortical anterior, esta es una fractura sin desplazamiento, esta es con desplazamiento y despegamiento de la cortical anterior del húmero distal, y acá hay un despegamiento total del húmero de la cortical anterior y posterior, ¿sí? En este caso, acá lo que le quiero mostrar es, en este caso donde no hay desplazamiento, sí podemos hacer una férula braquial como la que hicimos nosotros en el taller o en la jornada, y en estos dos ya sería quirúrgico porque saben que cuando hay desplazamiento probablemente ya sea para una reducción y cirugía, ¿sí? Muchas gracias. A ver, yo estoy nomás jugando aquí, pero ¿dónde es el inicio? Y creo que es, ya. Bien. 10. Ahora les voy a hacer algunas preguntas a todos para que tengan en cuenta. ¿Está bien? Vamos. El abuso infantil es solamente abuso físico, ¿verdadero o falso? Falso, 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 falso. Excelente. En general estamos bien. Hola Mariana Martucci, Michelato Colazo. ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿La familia bien? Lilian dice bien, bien, qué bien. Rodrigo, falso también. Excelente. El cirujano ortopédico solamente tiene que involucrarse con abuso físico, ¿verdadero o falso? Falso. Bien, bien. Nosotros tenemos la obligación de involucrarnos en todo tipo de posible daño al paciente. Muy bien, excelente. A ver, otra cosa. Ujú. Bien, las fracturas diafisarias de huesos largos son indicativos o sugestivos de abuso infantil en menores. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero, verdadero. Sí, dijo Teodoro. Verdadero, 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 verdadero. Sí. Aline también dice sí. Cuando nosotros tenemos fracturas en huesos largos, siempre sospechar, por favor, de un abuso infantil, especialmente cuando el niño es muy pequeño, ¿ya? Que es muy difícil. Para romper un fémur necesitamos demasiada fuerza. No es tan fácil. Bien, siempre debemos comunicar a la asistente social acerca de nuestra sospecha. ¿Verdadero o falso? Eso es algo lógico. Sí. A ver. Sí. Verdadero, 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 verdadero. Ahora les pregunto, ¿cuáles son las proyecciones radiográficas? Laura Correa, desde que entraste está diciendo cuac, cuac. Este es tu cuarto mensaje de cuac. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las proyecciones radiográficas que debemos hacer en un niño con sospecha de maltrato físico? Bien, Gilson.
Bien. A ver. Esto, por ejemplo, es una respuesta que es correcta, pero tiene que ser más específica en el examen, ¿sí? AP de tórax está bien. Cráneo tiene que ser cuán, cómo. AP y lateral de los 4 miembros está bien. AP de tórax es suficiente. AP lateral de los 4 miembros. Ese está bien, Leandro. Bien. Lateral o perfil de cráneo, ¿sí? Entonces quedamos lateral o perfil de cráneo. AP de tórax ya es suficiente. Y AP lateral de los 4 miembros acá, como dice Larissa Nogas. Bien. Bien. Perfecto. Entonces, a ver. Teodoro lateral, AP de tórax, AP de los 4 miembros. Aquí faltó solamente cráneo, ¿verdad? A ver, me estoy fijando acá en las tres preguntas. Teodoro, vos hiciste copy-paste de la pregunta de Larissa Nogas, ¿verdad? Bueno, casi te quité un punto por copiar en el examen. Muy bien, excelente. Bueno, estamos entonces con la pregunta referente a las... Sí, este, esta imagen, ¿qué? ¿Cómo se llama? Bueno, yo les comento. ¿Qué grado, según Salter y Harris, de qué grado es esta lesión según Salter y Harris? Miren bien, aquí hay un pequeño fragmento. Se llama signo de Thurston-Holland. Bien. 2. 2. Bien. Es grado 2. ¿Sí? Muy bien. Ahí Cleverson ya está en inglés, ¿sí? Bien, Paulo Pedati. Estamos bien. Ahí vamos. ¿Cómo se llama o cuál es la clasificación que utilizamos para evaluar la epifisiolisis? ¿Recuerdan cómo se escribe? Salter Harris, bien. Gabriel Oliveira López. Salter Harris, Kathleen Sousa, bien. Leandro, bien, bien. Bárbara Hartman, excelente. Bien. ¿Están captando Salter y Harris entonces? Sí, esa es la respuesta. Aquí, bueno, solamente les muestro la imagen, ¿ya? En la epifisiolisis, ¿cuál es la capa hipertrófica? No, ya dije la respuesta, no puede ser. ¿Cuál es la capa en la que se localiza la fractura? Podría ponerles el dibujo de la imagen y marca con X la capa en la que ocurre la epifisiolisis. Y la respuesta es capa de células hipertróficas. ¿Sí? Bueno, yo les pongo esta pregunta porque es una pregunta que suele aparecer en los exámenes clasificatorios, por ejemplo, en el examen MIR de España. No sé si en el examen de reválida se pide eso, pero no está de más saber algo de más, ¿verdad? Entonces ya saben eso. A ver, otra cuestión es, ya les pregunté a ustedes cuál es la clasificación que nosotros utilizamos para Salter y Harris. Es la que usamos para la epifisiolisis. Grado 2 es en la que tiene el fragmento de Thurston-Holland. Esta es muy asociada a lesión de abuso infantil. No significa que solamente sea esa, pero hay muchos casos de abuso infantil que terminan con este grado 2. Y la 5 es la que tiene un pronóstico incierto. Tiene un pronóstico incierto. Y también me olvidé que la lesión fisaria
En el grado 5 no es visible en radiografía porque la forma aparenta normal, no se ve la compresión. Eso era algo también muy interesante. ¿En qué capa no es visible la lesión en la radiografía? Es en la capa 5 porque es una compresión y no sabemos qué lesión ocurrió en el cartílago. ¿Sí? Harrison ya le juega al inglés ya. Excelente. Lo único que falta ahora que Majida nos diga 5 en árabe. Muy bien. Entonces, a ella Majida se unió. Como dice el compañero, ¿quién era que dijo? A ver, ¿quién era que dijo? Márquez, ¿verdad? Dijo, no vale el guaraní. En guaraní no, Majida. Entonces, ahora terminamos la unidad 10 y ahora pasamos a la 9. ¿Está bien? La unidad 9, Rodrigo, no, y Rodrigo, ¿por qué no escribís vos? ¿Se te acabó la tinta? Seguro que estás en el gimnasio haciendo ejercicios, escuchando de paso. Bien. Doctor. Y bueno, nosotros con el grupo de hoy, con la sección A, terminamos la unidad 9. Con el C, yo tengo anotado que llegamos a la unidad 9 en el capítulo 76, en la diapositiva 76. ¿Me corrige, por favor? Delegadas, vicedelegadas. 7D. Ah, este es el D. Sí. Enrique dice, grupo A, liberado, doctor. Y nosotros terminamos, ¿sí? La unidad 10. Pueden irse en realidad, pero Erlison dice, si pone estas preguntas en el examen, yo me voy mejor. ¿Te vas del examen o dónde? Y los que quieren quedarse para el repaso, pueden quedarse para el repaso. ¿Sí? El repaso es muy importante, me parece a mí. Depende de ustedes. Ya básicamente estamos estudiando también acá. Teodoro, espero que no. Espero que no quede grabado eso. No enciendo la cámara porque tengo un sombrero tipo cowboy, que sería peor otra vez. Bien, entonces vamos a la unidad 9. Nuestra compañera me está diciendo, a ver, a ver, a ver. Bien, les digo lo siguiente. Aquí les digo lo siguiente. Un minuto. Estoy mirando el grupo del WhatsApp. La verdad que el repaso la próxima vez tendríamos que hacerlo por YouTube. Una transmisión en vivo. Bueno. Paulo Vedati, por ejemplo, Paulo, ya te dije, neuro no van a rendir bien. Entonces, dejen nomás neuro, hagan una oración antes del examen y estudien las otras materias. Entonces, bueno, aquí a ver. Estoy fijándome en el grupo y aquí veo que el séptimo A y el séptimo C, básicamente, bueno, este repaso es para el séptimo A y el séptimo C porque ya rinden la semana que viene. El D, delegada, tenemos todavía una clase más, ¿verdad que sí?
Sí, entonces, por eso yo no me preocupo tanto con los otros, porque sí, pero vamos a hacer el repaso ya ahora también. Y otra pregunta, entonces, el C, la delegada del C me puede decir exactamente dónde nos quedamos y mientras tanto empezamos el repaso de la unidad 9. Dale, empezamos la 9 ya. Bien, a ver en la 9 qué me puede interesar. Y descartar. Bien, ¿qué me puede interesar en la 9? Bueno, fracturas del tercio proximal del fémur.